Cuando firmé los papeles del divorcio en esa oficina fría del centro de Madrid, pensé que lo peor ya había pasado. Miguel y yo habíamos logrado mantener las formas, al menos delante de los niños. Acordamos horarios de visita que parecían razonables. Decidimos que los pequeños pasarían los fines de semana con él, y yo me quedaría con la custodia principal. Todo sonaba civilizado, maduro, como debe ser entre dos adultos que alguna vez se amaron. Los primeros meses fueron extrañamente tranquilos. Miguel venía a recoger a Carmen y a Pablo los viernes por la tarde. Los devolvía el domingo, y apenas cruzábamos palabras más allá de «¿cómo están?» o «¿necesitan algo para el colegio?». Yo incluso llegué a pensar que habíamos hecho las cosas bien, que nuestros hijos no sufrirían como tantos otros en situaciones similares. Todo cambió cuando Miguel empezó a salir con Rocío, una mujer 10 años menor que él, que trabajaba en su empresa. No me molestaba que rehiciese su vida, de verdad que no, pero su madre, doña Esperanza, comenzó a comportarse de manera extraña. Antes me saludaba con 2 besos cuando venía a recoger a los niños, pero ahora apenas me dirigía la palabra. Sus visitas se volvieron más frecuentes, y siempre tenía algo que decir sobre cómo estaba criando a Carmen y Pablo. «Estos niños están muy delgados», comentaba mientras les daba caramelos. ¿No será que su madre no les da suficiente comida? O cuando Pablo llegaba con una pequeña mancha en el uniforme. «Ay, pobrecito, parece que no lo cuidan bien». Comentarios que parecían inocentes, pero que poco a poco se fueron volviendo más directos, más hirientes. Carmen, que entonces tenía 7 años, empezó a llegar a casa con preguntas que me partían el corazón. «Mamá, ¿por qué la abuela dice que estarías mejor si trabajaras menos? ¿Es verdad que solo piensas en el dinero?». Yo trataba de mantener la calma, de explicarle que a veces los adultos se confunden, que no todos entienden las decisiones que tomamos las madres. Pero por dentro, cada palabra se me clavaba como una espina. Las cosas se complicaron cuando Miguel empezó a llegar tarde a recoger a los niños, o cuando cambiaba los planes a último momento. «Rocío tiene una cena importante», me decía por teléfono, como si eso fuera más importante que el tiempo con sus hijos. Yo tenía que reorganizar mi trabajo, cancelar citas, explicarles a Carmen y Pablo por qué papá no venía cuando había prometido. Fue un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno para los niños, cuando sonó el timbre. Era un hombre joven con traje, que me entregó un sobre oficial. «Citación judicial», me dijo antes de marcharse. Mis manos temblaron mientras leía las páginas. Miguel solicitaba la custodia completa de los niños, alegando que yo era una madre negligente, que solo me preocupaba por la pensión alimenticia, que no tenía tiempo para ellos por mi trabajo. Me senté en la cocina, con el papel entre las manos, sin poder creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo habían llegado las cosas hasta este punto? ¿Cómo podía el hombre que me había prometido amor eterno estar acusándome de no querer a mis propios hijos? Carmen entró preguntándome qué pasaba, por qué lloraba. Le dije que mamá estaba un poco triste, pero que todo estaría bien, aunque en ese momento no estaba segura de nada. Doña Esperanza siempre había sido una mujer de carácter fuerte. Durante los 12 años que duró mi matrimonio con Miguel, aprendí a navegar sus comentarios, sus sugerencias no solicitadas sobre cómo debía cocinar, limpiar o educar a los niños. «Es que las madres de ahora no saben lo que es sacrificarse», solía decir, aunque yo trabajaba 8 horas al día y luego llegaba a casa a ocuparme de todo. Miguel nunca la contradecía. «Ya conoces a mamá», me decía, como si eso fuera suficiente excusa. Después del divorcio, esas visitas que antes eran eventuales se volvieron constantes. Llegaba sin avisar los miércoles por la tarde, cuando sabía que los niños estaban haciendo los deberes. Les llevaba dulces y juguetes, pero siempre acompañados de comentarios que me dejaban helada. «Pobrecitos míos, trabajan tanto, seguro que su mamá no tiene tiempo ni para ayudarlos». Carmen y Pablo, inocentes, no entendían la intención detrás de esas palabras. Lo que más me dolía era ver cómo poco a poco iban cambiando la percepción que mis hijos tenían de mí. Pablo, que siempre había sido muy apegado, empezó a preguntarme por qué no podía quedarme en casa como las otras mamás. Carmen dejó de contarme sobre su día en el colegio con la misma emoción de antes. Era como si las palabras de su abuela fuesen plantando dudas en sus pequeñas mentes, y yo no sabía cómo combatir esa influencia sin parecer la villana de la historia.
La situación empeoró cuando Miguel trajo a Rocío a una de las entregas de los niños. Era una mujer bonita, con sonrisa perfecta y ropa cara. Se agachó a la altura de Carmen y le dijo: «Qué guapa estás, princesa. Cuando vengas a casa de papá, te voy a enseñar a maquillarte como las chicas grandes». Yo me quedé parada ahí, sintiendo cómo mi lugar de madre era sutilmente cuestionado, reemplazado por alguien que prometía cosas que yo no podía o no quería ofrecer. Pero la traición más grande vino de donde menos lo esperaba. Mi propia madre, que siempre había sido mi apoyo, empezó a comportarse de manera extraña después de una visita de doña Esperanza. No sé qué le dijo exactamente, pero mamá comenzó a hacerme preguntas incómodas sobre mis finanzas, sobre si realmente necesitaba tanto dinero de pensión, sobre si no estaría siendo demasiado dura con Miguel. «Hija, tal vez deberías considerar que los niños pasen más tiempo con su padre», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su cocina. «Al fin y al cabo, él puede darles cosas que tú no puedes». Sus palabras me dolieron más que cualquier acusación legal. Esta era la mujer que me había visto llorar cuando Miguel no llegaba a casa, que había cuidado a mis hijos cuando yo estaba enferma, que conocía cada sacrificio que había hecho por mi familia. Cuando llegó el día de la primera audiencia, entré al juzgado sintiendo que todo mi mundo se había puesto en mi contra. Ahí estaba doña Esperanza, vestida como para una ocasión especial, con su expresión de preocupación fingida. Miguel evitaba mirarme directamente, sentado junto a su abogado con la rigidez de alguien que está actuando un papel. Y en la fila de atrás, para mi horror, estaba mi madre, con los ojos bajos y las manos entrelazadas sobre el regazo. No podía creer que las dos mujeres más importantes en la vida de mis hijos, las que supuestamente más me conocían, estuvieran ahí para testificar contra mí. Me senté junto a mi abogada, María José, tratando de mantener la compostura, pero sintiéndome completamente sola en esa sala fría, donde se decidiría el futuro de mi familia. La jueza Martínez era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño impecable y gafas que reflejaban la luz fría de los fluorescentes. Cuando entró a la sala, todos nos pusimos de pie. Yo temblaba, no por frío, sino por la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. María José me apretó la mano bajo la mesa. «Tranquila, Ana», me susurró. «Deja que hablen primero. La verdad siempre sale a la luz». Pero cuando comenzaron los testimonios, la verdad parecía algo muy lejano. El abogado de Miguel, un hombre calvo con voz autoritaria, presentó su caso como si yo fuera una especie de monstruo disfrazado de madre amorosa. Según él, yo era una mujer obsesionada con el dinero, que usaba a mis hijos como herramienta para sacarle dinero a mi ex marido, que los desatendía emocionalmente porque solo me importaba mantener mi estilo de vida. Doña Esperanza fue la primera en declarar. Se acercó al estrado con pasos medidos, como si fuera a dar un discurso que había ensayado 1000 veces. Cuando juró decir la verdad, la ironía casi me hace reír, pero el nudo en la garganta me lo impedía. Con voz firme pero cargada de una preocupación que sonaba genuina, comenzó a tejer una historia que no reconocía. «Señora jueza, yo he conocido a Ana durante 12 años. Al principio pensé que era una buena mujer para mi hijo, pero con el tiempo he visto cómo ha cambiado. Los niños llegan a mi casa contándome que su mamá siempre está ocupada, que no tiene tiempo para jugar con ellos. Carmen me dice que su mamá se pone triste cuando habla de dinero, que siempre está preocupada por pagar cuentas. Pablo me pregunta por qué su mamá no puede quedarse en casa como yo hacía cuando Miguel era pequeño. Cada palabra era como una puñalada. Yo quería levantarme y gritar que mentía, que cada noche yo me quedaba despierta ayudando a Carmen con las matemáticas, que leía cuentos a Pablo hasta que se dormía, que mis preocupaciones económicas eran reales porque tenía que mantener una casa y criar 2 niños prácticamente sola. Pero María José me tenía sujeta del brazo, recordándome que mi turno llegaría. «Además», continuó doña Esperanza, «he notado que los niños están más delgados cada vez que los veo. Cuando les pregunto qué desayunan, me dicen que cereales o tostadas, nada sustancioso. En casa de su padre, Rocío les prepara desayunos completos, con huevos, jamón, frutas frescas. Los niños me cuentan que extrañan ese cuidado cuando están con su madre. Rocío. Hasta su nombre mencionado por mi ex-suegra me dolía. Esa mujer que no tenía hijos propios, que no sabía lo que era despertarse a las 6 de la mañana para preparar loncheras, revisar mochilas,
firmar permisos escolares y además llegar al trabajo con una sonrisa fingida porque necesitaba ese sueldo para pagar el alquiler, la comida, la ropa que mis hijos necesitaban. Pero lo peor estaba por venir. Cuando llamaron a mi madre al estrado, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ella caminó lentamente, sin mirarme, con la cabeza agacha. Al alzar la mano para jurar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me consoló. Sabía que esas lágrimas no eran de solidaridad conmigo. Señora jueza, comenzó con voz temblorosa, yo amo a mi hija, pero tengo que decir la verdad. Últimamente Ana solo habla de dinero, de lo difícil que es llegar a fin de mes, de lo que Miguel debería pagarle. Cuando los niños están con ella, parece más preocupada por sus problemas que por disfrutar el tiempo con ellos. Yo he visto cómo Carmen trata de consolarla cuando llora, cómo Pablo se comporta como si fuera el hombre de la casa. Eso no es justo para unos niños tan pequeños. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No pude contener las lágrimas. Lloré ahí, delante de todos, sintiéndome traicionada por las dos mujeres que más debían conocerme. ¿Cómo podían reducir mi amor de madre a una obsesión por el dinero? ¿Cómo podían ignorar las madrugadas cuando Carmen tenía pesadillas? ¿O los domingos que pasaba en el parque con Pablo enseñándole a andar en bicicleta? Después de escuchar a mi propia madre testificar contra mí, algo dentro de mi pecho se desplomó. Era como si todas las noches en vela cuidando a Carmen cuando tenía fiebre, todos los domingos construyendo castillos de Lego con Pablo, todos los besos de buenas noches y los te amo, susurrados en la oscuridad, hubieran sido borrados de un plumazo. Me quedé ahí sentada, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, sin importarme ya quién me viera llorar. María José me pasó un pañuelo de papel, pero yo ni siquiera podía moverme para tomarlo. Sentía como si estuviera viendo mi vida desde fuera, como si fuera una espectadora de mi propia destrucción. La jueza había declarado un receso de 15 minutos, y la sala se llenó de murmullos y movimiento, pero yo permanecí inmóvil en mi asiento, mirando al vacío. «Ana, tienes que reaccionar», me susurró María José. «Sé que duele, pero necesito que me ayudes a preparar tu declaración. Tenemos que mostrar quién eres realmente». Pero ¿quién era realmente? En ese momento, sentía que ya no lo sabía. Si las personas que más me conocían podían verme como una madre negligente y egoísta, tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo no era la madre que creía ser. Durante el receso, vi a Carmen y Pablo sentados en el pasillo con una asistente social. Carmen tenía su muñeca favorita, la que le regalé en su último cumpleaños, apretada contra el pecho. Pablo jugaba con un cochecito, pero de vez en cuando miraba hacia la puerta de la sala con ojos preocupados. Ellos no entendían completamente lo que estaba pasando. Solo sabían que los adultos estaban muy serios y que mamá lloraba mucho. Me acerqué a ellos durante el receso. Carmen levantó la vista y me preguntó: «Mamá, ¿por qué está llorando la abuela?». Mi madre estaba sentada en un banco al otro lado del pasillo, con las manos tapándose la cara. No sabía qué responderle a mi hija. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que su abuela acaba de decir en un tribunal que su mamá no la cuida bien? Los adultos a veces nos ponemos tristes cuando tenemos que hablar de cosas difíciles, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Pablo se acercó y me abrazó las piernas. «No llores, mamá», me dijo con su vocecita. «Cuando lloro, tú me das besos y se me quita la tristeza. ¿Quieres que te dé besos?». Su inocencia me partió el corazón. Ahí estaba mi hijo de 5 años tratando de consolarme, cuando debería ser al revés. Cuando regresamos a la sala, el abogado de Miguel continuó presentando su caso. Trajo facturas de actividades extraescolares que supuestamente yo había cancelado por falta de dinero, testimonios de profesores que decían que los niños a veces llegaban tarde al colegio, informes de que Carmen había tenido algunas pesadillas últimamente, todo presentado como evidencia de mi incapacidad como madre. Lo que más me dolía era ver cómo distorsionaban cada aspecto de mi vida. Sí, había cancelado clases de piano de Carmen, porque no podía pagarlas después del divorcio. Pero en su lugar pasábamos las tardes cantando juntas en casa. Sí, a veces llegábamos un poco tarde al colegio porque Pablo era lento vistiéndose, pero siempre llegábamos.
Las pesadillas de Carmen habían empezado después de que doña Esperanza comenzó a llenarle la cabeza de dudas sobre mí. Miré hacia atrás y vi a Carmen observándome con esos ojos grandes y sabios que tenía. Ella entendía más de lo que cualquier adulto en esa sala creía. Había estado escuchando todo, procesando cada palabra en su mente de niña. Me preguntaba qué estaría pensando, si también ella comenzaría a dudar de mí como los demás. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché un ruido detrás de mí. Era el sonido de una silla arrastrándose por el suelo. Me di la vuelta y vi a Carmen levantándose de su asiento. La asistente social trató de detenerla, pero mi hija ya había comenzado a caminar hacia el frente de la sala con pasos decididos, abrazando su muñeca contra el pecho. «Disculpe, señora jueza», dijo con su vocecita clara, que de repente sonó mucho más fuerte en el silencio de la sala. Todos se quedaron inmóviles. El abogado de Miguel se detuvo en medio de una frase. María José me miró con sorpresa. La jueza Martínez bajó sus gafas y observó a mi hija con curiosidad. «Niña, este no es lugar para que hables», comenzó a decir el abogado de Miguel, pero la jueza levantó la mano para silenciarlo. «Yo sé que no puedo hablar», continuó Carmen, sin apartar la mirada de la jueza, «pero ustedes están diciendo cosas feas de mi mamá, y eso no está bien. Ella no es como dicen». Su voz temblaba un poco, pero no se detuvo. «Mi mamá me cuida mucho. Cuando tengo pesadillas, ella se queda conmigo hasta que me duermo otra vez. Me cuenta cuentos que se inventa, de princesas que son fuertes y valientes. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quería levantarme y llevarme a Carmen de ahí, protegerla de todo ese drama de adultos, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Cuando Pablo se enfermó la semana pasada, mamá no durmió en toda la noche. Se quedó en el sofá al lado de su cama, tocándole la frente para ver si tenía fiebre. Yo la vi desde mi cuarto. Carmen se acercó más al estrado, y la jueza se inclinó hacia adelante para escucharla mejor. Y cuando lloro porque extraño a papá, ella no se enoja. Me abraza y me dice que está bien sentirse triste a veces. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor. Era como si mi hija estuviera devolviendo todas las palabras que yo había perdido, como si fuera mi voz cuando la mía se había quedado muda. La abuela dice que mamá solo piensa en dinero, pero eso no es verdad. El otro día yo le dije que quería unos zapatos como los de mi amiga Sofía, que cuestan mucho dinero, y mamá me explicó que no podíamos comprarlos ahora, pero me llevó a su closet y me dejó usar sus zapatos de tacón para jugar a ser mayor, y nos reímos mucho. La voz de Carmen se hizo más fuerte, más segura. Mamá no necesita dinero para hacerme feliz. Miré hacia donde estaba sentada mi madre y vi que también lloraba, pero ahora con las manos en el corazón, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. Doña Esperanza tenía la boca abierta, claramente sin saber qué hacer ante las palabras de una niña que estaba desmontando toda su narrativa. «Y cuando mamá llora por las noches», continuó Carmen, volviéndose hacia mí por primera vez, «yo sé que no llora porque no nos quiera. Llora porque nos quiere mucho y tiene miedo. Como cuando yo lloro porque tengo miedo de la oscuridad, pero no es porque no me guste mi cuarto». La jueza se quitó las gafas y se limpió los ojos discretamente. Incluso el secretario del juzgado había dejado de escribir y estaba mirando a mi hija con admiración. Carmen había logrado en 5 minutos lo que yo no había conseguido en toda la audiencia: mostrar la verdad simple y pura de nuestro amor. Después de que Carmen terminó de hablar, se hizo un silencio en la sala que nunca había experimentado antes. No era el silencio incómodo de antes, cargado de tensión y juicios. Era un silencio lleno de respeto, de reflexión, como cuando terminas de escuchar una canción hermosa y necesitas un momento para procesar lo que acabas de vivir. La jueza Martínez se aclaró la garganta y miró a Carmen con una expresión que había cambiado completamente. «Gracias, pequeña, por tu valentía al hablar. ¿Puedes regresar a tu asiento ahora?» Carmen asintió y caminó hacia mí. Cuando pasó por mi lado, le tomé la mano y se la apreté suavemente. Ella me sonrió, y en esa sonrisa vi toda la confianza que necesitaba para seguir adelante. «Declaro un receso de 1 hora para evaluar toda la información presentada», anunció la jueza. «Cuando regresemos, quiero escuchar el testimonio de la señora Ana, y después procederemos a las conclusiones. Durante ese receso,
Todo cambió. Mi madre se acercó a mí con los ojos rojos e hinchados. «Ana, perdóname», me dijo con voz quebrada. «No sé qué me pasó. Esperanza me llenó la cabeza de dudas. Me hizo creer que... Pero escuchando a Carmen, recordé quién eres realmente. Recordé a la hija que sacrificó sus propios sueños para cuidar de su familia». No pude responderle inmediatamente. El dolor de su traición todavía estaba muy fresco, pero al mismo tiempo entendía lo persuasiva que podía ser doña Esperanza. «Mamá, me dolió mucho», le dije finalmente, «pero ahora necesito enfocarme en mis hijos. Ya hablaremos después». María José estaba emocionada. «Ana, lo que acaba de pasar cambió todo el caso. El testimonio espontáneo de Carmen tiene un peso enorme. Ahora necesito que cuando declares, seas tú misma. No trates de ser perfecta, solo sé la madre que eres». Cuando regresamos a la sala, me sentía diferente. Ya no estaba sola. Carmen me había devuelto mi voz, mi fuerza, mi certeza de quién era. Cuando la jueza me llamó al estrado, caminé con pasos firmes. «Señora Ana», comenzó la jueza, después de escuchar todos los testimonios, y especialmente las palabras de su hija, me gustaría que nos cuente en sus propias palabras cómo es un día normal en su casa con los niños. Y entonces hablé. Les conté sobre las mañanas preparando desayunos mientras Pablo se vestía despacio y Carmen buscaba su mochila. Les hablé de las tardes haciendo deberes en la mesa de la cocina, de los baños con burbujas que se convertían en aventuras piratas, de las noches leyendo cuentos hasta que se quedaban dormidos. Les expliqué mis preocupaciones económicas, pero también cómo las convertía en lecciones para enseñarles a mis hijos el valor de las cosas. «No soy una madre perfecta», les dije. «A veces llego tarde, a veces no puedo comprarles todo lo que quieren, a veces me siento abrumada, pero cada decisión que tomo, cada sacrificio que hago, cada lágrima que derramo, es por ellos, porque son lo más importante en mi vida». Cuando terminé de declarar, la jueza anunció que daría su veredicto en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida, pero ya no estaba llena de desesperanza. Carmen me había enseñado que la verdad tiene su propia fuerza, que el amor verdadero no necesita defensas complicadas. El día del veredicto, la jueza Martínez fue clara y directa. Después de evaluar todos los testimonios y evidencias, especialmente considerando el bienestar emocional de los menores y el vínculo evidente que mantienen con su madre, determinó que la custodia principal permanecerá con la señora Ana, estableciendo un régimen de visitas amplio pero supervisado inicialmente para el padre. Cuando salí del juzgado esa tarde, con Carmen y Pablo cada uno tomado de una de mis manos, supe que habíamos pasado la prueba más difícil de nuestras vidas. No solo había recuperado la custodia de mis hijos, había recuperado la confianza en mí misma como madre, y todo gracias a una niña de 7 años que tuvo el valor de decir la verdad cuando los adultos la habían perdido.